Hoy tenemos otra serie de cuestiones editoriales que espero serán de utilidad. La primera plática que voy a dar va a ser sobre el factor de impacto y otras métricas y maneras de evaluar cómo va nuestra publicación. Nuevamente mis conflictos de interés no han cambiado desde ayer. Y bueno, como todos sabemos, publicamos, todas las revistas tratamos de publicar, los autores tratan de publicar y la idea es que vamos a tener un impacto, vamos a hacer que lo que nosotros publicamos queremos que valga, y la cuestión es cómo medimos el impacto, cómo medimos que lo que hacemos realmente vale. Acá hay una cosa importante que considerar, que para impacto tenemos que ver varias cosas. Uno, en qué manera vamos a medir el impacto, y dos, el impacto para quién, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de impacto. Una cuestión muy común en el editorial es que hablamos de las citas, qué tanto se cita nuestro trabajo, pero también podríamos hablar del impacto si no lo utilizan los investigadores, no lo citan, pero llega nuestro trabajo a cambiar el manejo clínico y entrar a las guías terapéuticas. Esto quizás es otra forma de impacto, o como sería si nuestro trabajo conlleva a un cambio en políticas públicas o incluso participación en debates sociales. Nuevamente podría no capturarse en una medida de impacto que mire únicamente a citas. Y también cuando hablamos de impacto es importante ver si queremos hablar del impacto en los lectores, en los autores, en los investigadores, o a nivel de biblioteca, de institución, o a nivel de la sociedad civil. ¿Cuál es el marco de referencia? Ahora, por ser esta una reunión de editores, me voy a enfocar mucho en las métricas que hay de impacto desde el punto de vista de autores, bibliotecas y quizás instituciones, ¿no? Y mucho va a darse desde el punto de vista de citas, que para bien o para mal, y probablemente más para mal que para bien, es una de las métricas más importantes para las revistas. Entonces, primero voy a hablar de métricas para medir el impacto de una revista, ¿no? Entonces, hay una variedad de métricas, podemos ver cuál es el impacto de la revista que tenemos. El factor, y realmente todas las métricas del impacto de la publicación, miren con qué frecuencia se citan los artículos que se publican en esta revista, ¿no? El factor más conocido es el factor de impacto, y voy a entrar un poco más en detalle más adelante, que está basado en informaciones de la base de datos de Web of Science, pero existen otros factores como sería el Eigenfactor o el Site Score, pero en general todos este tipo de mediciones o de métricas se enfocan principalmente a qué tanto se citan las cosas. Ahora, otra manera de medir impacto son medir el impacto del artículo desde el punto de vista de cuenta de citas en cada base de datos, y para esto hay otras medidas, ¿no? Como Google Scholar, que uno puede ver cada artículo, cuántas veces se ha mencionado en otras páginas de web que están catalogadas por Google. No hay concordancia realmente entre lo que se mide en una base de datos de un tipo y otra, porque todos se incluyen distintas revistas en su base de datos, pero podemos medir el impacto del artículo y realmente hacer análisis desde qué tipo de revistas publican este trabajo, en qué país y en qué campos son las citas. También podemos ver la cita desde el punto de vista de cuál es el impacto del trabajo específico del autor, no tanto del de la revista o del artículo, sino cada vez a un nivel más enfocado al punto de vista del autor. Y nuevamente con medidas como Google Scholar, pero también con otras bases de datos, podemos ver en dónde se cita el trabajo de cada autor, en qué país, en qué año, y podemos incluso calcular métricas mucho más enfocadas a los autores específicos, como sería el H-index o el índice H, y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Ahora, todas estas métricas de las que he estado hablando se basan en bases de datos, generalmente bibliográficas, como las que están mencionadas acá, pero también, como les decía, en otras como son buscadores, como sería Google, por ejemplo. Ahora, hay que ver que hay otras maneras de medir el impacto, que son las medidas alternativas, que utilizan datos no tanto de bases de datos bibliográficas, sino más bien de redes sociales. Esto nos permite ver el impacto que está teniendo nuestro trabajo a nivel de la conversación que se da en torno a la investigación. Entonces,
Y esto refleja un poco que estamos cambiando la manera de medir el impacto, simplemente de ver lo que son citas en una fuente de datos bibliográfica, a más bien qué tanto ruido está generando nuestro trabajo. Bueno, entonces voy a entrar un poco más de detalle en estas medidas y como les digo, el más conocido es el factor de impacto, el Journal Impact Factor, ¿no? Que se obtiene a partir de una base de datos, el Journal Citation Report, que nos proporciona información sobre el factor de impacto y el ranking de las revistas, al igual que otras métricas. Lo que es importante entender es que el factor de impacto realmente lo que nos dice es la frecuencia con la que se citó un artículo promedio, y esto es lo que es importante, que es un artículo promedio en un año determinado. ¿Cómo se calcula? Bueno, por ejemplo, el factor de impacto del 2017, tomaron el número de veces que un artículo publicado en los 2 años anteriores fue citado en el 2017, dividido por el número de artículos citables publicados en los 2 años relevantes. Voy a entrar un poco en detalle para explicar qué se refiere cada una de esas cosas, pero como pueden ver, estos son en cuanto al campo de medicina general, las revistas con el factor de impacto más alto. Quiero hacerles notar que la revista con el impacto más alto, por mucho, es una revista de cáncer para clínicos. ¿A qué se debe esto? Y quiero mostrarles que este es el problema del factor de impacto como métrica. Esta es una revista que publica muy poquitos artículos, entre los que incluye uno en enero, que dice la estadística del cáncer en Estados Unidos, y da la estadística de todos los tipos de cáncer en Estados Unidos el año anterior. Cualquier manuscrito que trate con cáncer en los próximos 12 meses va a citar ese artículo, porque va a decir que el cáncer de tiroides es el X cáncer más frecuente en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que les quiero decir. Es el único artículo que se cita, pero se cita tanto que el factor de impacto sale. Pero bueno, voy a entrar un poco más de detalle en eso más adelante. Acá vemos, bueno, esto es de todas las publicaciones. Quiero ver, las más altas en general están en medicina, sea el New England Journal, Lancet, y posteriormente hay algunas de otras ciencias, JAMA nuevamente más abajo. Y si vemos a las de medicina general, estas son las del factor de impacto más alto. Todos decimos que no nos gusta el factor de impacto, pero todos lo citamos con mucha precisión, como si fuera algo muy preciso, pero bueno. Y acá son las 6 revistas mexicanas que están indexadas, que tienen un factor de impacto más bajo. Ahora, hay que ver que tiene que ver un poco con el... creo que me faltó alguna, pero bueno. Pero bueno. Me están haciendo caras aquí. Entonces, bueno, como les decía, el factor de impacto es que calcula el número de veces que un artículo publicado en los 2 últimos anteriores se citó en el año, dividido por el número de artículos citables. ¿Cómo cuentan las veces que el artículo fue citado? Como les digo, es una base de datos que es Web of Science, que incluye aproximadamente 5.200 revistas, y lo que hacen, pueden identificar las citas en cada artículo que están en esas revistas, y así es como pueden contar cuántas veces fue citado. La segunda parte de la discusión acá es ¿qué es un artículo citable? Sí, en general son artículos de investigación y revisiones, que son artículos sustantivos con probabilidad de ser citados, y hay un comité dentro de Web of Science que decide qué artículos cuentan como artículo citable. Tiene una serie de criterios que ahora voy a discutir, y lo determinan a nivel de la sección de la revista en la que se publica. Entonces no es que vean cada artículo que se publicó si es citable o no, pero dicen si en esta revista se publicó en esta sección, cuenta como citable, y se publicó en esta otra sección, no cuenta como citable. Dentro de los artículos de investigación dicen, bueno, vemos el título, el nombre y afiliación de los autores, cuántos son todos académicos o no, el abstracto, ven la extensión del artículo, con la idea de que comunicaciones muy cortas probablemente no están contribuyendo con información nueva, datos contenidos y la presencia y la densidad de las referencias incluidas en el artículo. Y en cuanto a revisiones, bueno, incluye que cualquiera de estos criterios, ¿no? Que cite más de
cierto número de referencias, que tenga el título de revisión en el tema, que se publique en la sección de revisiones y por lo tanto. Entonces, se puede determinar las dos cosas que les decía, cuántas veces se citó y cuáles son los artículos citables. Artículos no citables serían, por ejemplo, editoriales, noticias, abstractos de conferencias y cartas al editor. Es importante decir que la mayoría de los artículos es fácil clasificar, ¿no? Si está en la sección de investigación y es un manuscrito que se ve de investigación es citable, pero en algunos casos es una zona un poco más gris. Por ejemplo, como les digo, es a nivel de la sección, algunas revistas van cambiando qué incluyen dentro de cada sección. Algunas revistas tienen características que cambian con el tiempo en cuanto al tamaño de los artículos o cuántas referencias se permiten, y eso lleva a que siempre hay un poco de debate y de discusión si se están incluyendo los números adecuados en el denominador de la revista. Hay estrategias que se pueden seguir, unas más legales, digamos, que otras, para tratar de aumentar el factor de impacto. Y este es un juego que todo el mundo juega, en cierto modo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para publicar? Podemos publicar cosas más que van a aumentar las citas de artículos citables. Entonces, por ejemplo, buscar artículos que están en áreas de investigación muy activa, donde hay mucha gente que lo está haciendo, publicar más revisiones, porque es más frecuente que éstas se citen más adelante que artículos individuales. Se ha visto que hay un efecto de publicar trabajos con muchos autores de muchas instituciones, porque esta es gente que potencialmente va a causar más citas o que tiene muchos lectores. Y algunas revistas han visto que cosas como, por ejemplo, publicar los trabajos más importantes al principio del año, porque esto te da desde enero a diciembre y otra vez de enero a diciembre para que lo puedan citar, en lugar de que si lo publicas en diciembre, pues nada más tienes un año más para que reciba citas, ¿no? Entonces, hay una serie de consideraciones de este tipo que se pueden hacer. Ahora, hay cuestiones también que no son, bueno, que se pueden hacer también, como es disminuir, obviamente, el número del denominador, publicar menos papers, sobre todo si estos tienen mayor impacto o son mejores artículos, y publicar menos artículos con bajo potencial citable. Algunas revistas también se involucran en unas prácticas poco recomendadas, porque pueden ser penalizadas y además son poco éticas, como por ejemplo el forzar que los autores incluyan referencias a esa revista dentro de los artículos. Que las bases de datos están buscando eso, y cada año hay revistas que son expulsadas de las bases de datos por este tipo de prácticas. Entonces, el factor de impacto tiene muchas ventajas, es fácil de usar, es fácil de entender, tenemos un número y podemos ver cómo está rankeado con otros y qué tanto más alto es que otros. Está bien usado aceptado por los usuarios, nos da información sobre uso reciente, como les digo, desde las citas en los 2 últimos años, y permite ver cómo ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, tiene grandes desventajas. Una de ellas es el hecho de que puede haber error en cuáles son las citas incluidas, tanto errores en contar que si me citaron o no, y también en errores de que quizás están incluyendo noticias o cosas que no deberían ser citables como citables, ¿no? Y esto, bueno, cuando las revistas se dan cuenta de esto, hay una negociación con la organización que está creando los índices. Ahora, ha habido muchas críticas al factor de impacto. En parte, muchas de las críticas es por el uso que se le da al factor de impacto como una métrica del desempeño de los autores o como una métrica de mi validez como investigador. Y ahí es donde es muchas de las críticas, por el hecho de que pues realmente me está diciendo qué tanto se citan los artículos en la revista donde yo publiqué, no qué tanto se citan mis artículos. No están midiendo mi impacto, ¿no? No mide la influencia real, mide influencias en citas, no mide si está en una guía, no mide si lleva un cambio de política pública, no mide si lleva un cambio de práctica clínica. Entonces es un impacto un poco limitado. No es indicativo de artículos individuales, no incluye a todas las revistas, incluye nada más citas en 5.200 revistas. Si estás publicando en una revista que no está en esta base de datos, no te dan crédito por estas citas.
Hay un sesgo claro hacia publicaciones en inglés, no es transparente el sistema y no permite comparar las disciplinas. Quizás el hecho de que entre las 10 revistas más altas, 4 sean de medicina es simplemente por el tamaño y el cuánto dinero se dedica a investigación en ciencias biomédicas comparado con otras ciencias, ¿no? Entonces, un factor de impacto muy bajo en una revista de otras disciplinas es difícil de ver cómo compara con revistas médicas, y también el hecho de que se limita a 2 años crea un sesgo para gente que trabaja en áreas no necesariamente muy activas o revistas que se enfocan a ciencias sociales, por ejemplo, donde la vida media de las citas es más larga y donde toma más tiempo para que se incorporen en los trabajos más recientes. Entonces hay problemas con esto, y como les mostraba con el ejemplo de la revista CA, puede ser un artículo que hace toda la diferencia, ¿no? Ahora, otras medidas del impacto de la publicación es el Eigenfactor, que nuevamente es un cálculo de la relación entre citas y artículos publicados. Este factor lo desarrollaron usando algoritmos que utiliza Google, unos investigadores en la Universidad de Washington, y lo crearon para lo que ellos creen va a medir importancia a la comunidad científica. Lo que es interesante destacar acá es que el Eigenfactor de todas las revistas que están en el índice suma a 100. Entonces, una revista que tenga un Eigenfactor de 1 quiere decir que proporciona el 1% del total de la influencia que hay en todas las ciencias. Entonces, esto permite un poco de evaluar eso. Y lo que les digo es, ponderan el peso de la revista que está citando el trabajo. Entonces, si ven por acá, el ejemplo chiquito de acá abajo, esta revista, para el factor de impacto, si yo soy este trabajo y me cita esta revista o esta, da lo mismo, me cuentan los dos como una cita. Pero en lo que se basan estos es que dicen, bueno, realmente si me cita esta revista, que la cita en todo mundo acá, es mucho más probable que mi trabajo tenga un impacto que esta que nadie vio. Entonces lo ponderan y el Eigenfactor le va a dar un peso distinto a esta por el hecho de que tiene un alcance mucho mayor que a esta revista. Además, toma en cuenta que hay una diferencia, como les digo, entre las disciplinas. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la inmunoterapia en el cáncer, probablemente es esta situación en la que hay muchos investigadores publicando en muchas revistas que están citando mutuamente y tiene un peso así. Mientras que quizás si estamos hablando en un área de matemáticas, donde es un campo muy pequeño, donde las citas toman mucho tiempo y donde si te citan 2 personas en un año es una cosa buena, este es el caso. Lo que hace el Eigenfactor pondera esta diferencia y lo toma en consideración a la hora de calcular el número. Y también está basado en citas a 5 años, como les digo. Por ejemplo, vemos acá en cosas de biología, la mayoría de los artículos reciben la mayoría de citas en los primeros 3 años, o realmente aumenta muy alto, mientras que en matemáticas tarda un poco más antes de llegar a un pico. Entonces, al tener más tiempo para calcular el número de citas, creen que le da un poco más de oportunidad a otras revistas. Ahora, un problema del Eigenfactor es que entre más grande sea la revista, mayor es la probabilidad de que nos encontremos ante esta situación, y las revistas que son el doble de tamaño tienen el doble de Eigenfactor, simplemente porque están más conectadas, porque hay más gente que las cita, ¿no? Entonces, nuevamente, no todas las métricas te dan una medida de algo, pero no todas son perfectas. Y aquí vemos, por ejemplo, si vemos el ranking de las revistas, es distinto al que les mostré inicialmente, factor de impacto, que era Cancer, New England Journal of Medicine, y luego el Chemical Society y Material Science, cosas por el estilo. Acá, dando ese peso, la más alta sería PLOS ONE, que publica muchísimo, que todo el mundo la cita, que es muy grande, y tiene un nivel muy alto. Posteriormente Nature, y si vemos CA ni siquiera aparece porque no es un paper que lo hace, y el New England Journal of Medicine está más abajo, ¿no?
Este eigenfactor 1.8 quiere decir que el 2% de todas las citas mundiales están relacionadas a esta revista, ¿no? Entonces, esto te da una medida de impacto de las revistas. Y acá sí vemos en las revistas clínicas, bueno, nuevamente, creo que el orden se sigue manteniendo. Vemos que este es el eigenfactor. También ya calculan una métrica que es la influencia, que está normalizado a un promedio de 1. Cualquier cosa que es más de 1 quiere decir que se citan cosas mucho más que el promedio, ¿no? Que es lo que pasa obviamente con todas las revistas grandes de medicina general. Utilizando algo similar pero con una base de datos diferentes, que es la base de Scopus, que tiene más revistas. Un grupo en la Universidad de Granada calcula una métrica similar al eigenfactor, que es el SCI Imago, ¿no? Y luego, aquí estoy en orden, otra métrica nueva que se desarrolló hace un par de años es el Site-Score, que está basado en Scopus del Elsevier. Es similar al factor de impacto con algunas diferencias. La base no es Web of Science, sino que es Scopus, es más grande. Utilizan citas para documentos en los últimos 3 años en lugar de en los últimos 2 años, y acá incluyen en los artículos citables todo lo que se ha publicado en la revista. Entonces, esta métrica lo que hace es cambia nuevamente el orden de la importancia de las cosas y penaliza revistas como Nature, como Science, como el BMJ, que tienen cuestiones que no son de investigación nada más, ¿no? Entonces el BMJ, que tiene mucho de noticias, mucho de análisis, muchos comentarios, todos esos generalmente son poco citables y eso afectan a este tipo de métrica. Entonces, si vemos nuevamente, es una diferencia de organización. Como es algo basado en la relación de citas, sigue estando muy alto el cáncer, pero luego de repente nos sale el reporte de morbilidad y mortalidad del CDC como número 2, Chemical Reviews, Chemical Society, y digamos, no hay de medicina fuera de SEA en los números más altos. Lo que quiero mostrar con esto es que es importante entender, cuando vemos una métrica de impacto, en base, cuáles son las consideraciones que se utilizaron para elaborarla y para sacar el resultado, y entender que todas tienen ventajas y desventajas. Acá tengo las de medicina, incluso medicina general. Nature Reviews Disease Primers es la que tiene el nivel más alto, y posteriormente hay otros más abajo, ¿no? Y hay unos que antes no habían estado, que ahora están. Hay quien critica que esta métrica basada en Scopus favorece a las revistas de la editorial que es dueña de Scopus. No voy a entrar en esa discusión, pero es algo que se ha discutido. Y hay otro tipo de métricas, por ejemplo, Google Metrics te permite medir nada más el número de citas al artículo en cualquiera de los websites que están incluidos en las bases de datos de Google. No todos los websites lo están, y incluyen no solo citas en revistas, sino también citas en libros, en noticias, en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, te da una métrica distinta a las métricas basadas nada más en las bases de datos bibliográficos, y posteriormente hay medidas ya más sobre el impacto del trabajo de cada autor, que no voy a entrar en mucho detalle acá, pero es la idea por ejemplo, el índice H, que te da más bien una métrica de qué tan prolífico eres y qué tanto tus artículos están siendo citados. Entonces ven la productividad actual y ven el número de citas. Entonces, el factor índice H de un autor en particular, nuevamente esto no es de la revista sino del autor, te va a decir, si mi factor es H, quiere decir que tengo H número de publicaciones que he citado más de H número de veces. Entonces, alguien que escribe muchos artículos que no son citados no recibe crédito por ellos, o alguien que puede haber escrito algo muy citado pero realmente muy pocos artículos recibe también un poco menos de crédito. Y nuevamente podemos ver acá las revistas basado en el índice H de los artículos incluidos, no tanto que te da otra métrica también, ¿no? Pero nuevamente la idea es importante entender cómo se elabora cada métrica y cómo para poder interpretarla y entender los puntos positivos y negativos.
Y bueno, como les decía, ahora cada vez más hay las métricas alternativas en las que se utilizan no tanto bases de datos bibliográficos, sino cosas que se ven en la red, en el web, ¿no? Entonces, por ejemplo, Altmetric, que es quizás el más conocido, captura y ve qué tanto este artículo ha sido mencionado en tweets, en blogs, en revisiones, cuánta gente estaba haciendo share del artículo desde la página del editor. Entonces es una métrica más de cuánto ruido ha generado ese artículo. Plum Analytics también, de uso, menciones, capturas, cuánto se utiliza en redes sociales, cuántas citas. Impact Story te da una perspectiva más amplia porque incluye también citas en bases bibliográficas. Mendeley, que es una base para manejo de referencias, lleva una cuenta de cuántas veces se ha downloaded o se ha bajado un artículo particular a las bases de sus usuarios, etcétera. Hay toda una gran variedad de métricas nuevas y la mayoría de los artículos de las revistas, o muchas de ellas, te incluyen algunas de estas métricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un estudio en el BMJ que te deja ver qué tanto se ha citado, aquí no se ve bien, pero cuántas gentes han visto el abstracto, cuántas gentes han visto el artículo completo, cuánta gente ha bajado el PDF, y también tenemos acá una métrica del Altmetric Score que nos da una idea de qué tanta actividad en redes sociales ha generado, y nuevamente del mismo artículo podemos ver qué tipo de actividad podemos ver en el país que ha habido la autoridad. Es interesante, es un artículo que viene creo que es de Inglaterra, de Reino Unido, pero habla de sulfonilureas en diabetes tipo 2 y donde más se ha accesado en medios sociales ha sido en España y en México, ¿no? Entonces, eso incluso te da una dimensión de cuáles son los problemas de salud más importantes en cada región. Y te dice de dónde y también un poco si es la procedencia de dónde la gente lo está buscando. Entonces, te da una métrica, una idea más redondeada del valor del artículo, que puedes luego ver, bueno, si la revista tiene unos factores altos de Altmetric, quiere decir que está teniendo un impacto, aunque sea temporal, en la conversación general que se está generando alrededor de la investigación. Entonces, les digo, creo que va a haber preguntas, espero que haya preguntas, pero las conclusiones de estas charlas que tenemos múltiples métricas, todas con ventajas y desventajas. Es importante entender para quién estamos haciendo la métrica, qué estamos midiendo, si estamos midiendo nuestra revista o si estamos midiendo nuestro desarrollo como investigador personal o no, para evitar el mal uso de la métrica y tener todo esto en consideración cuando como editores estamos tratando de medir el impacto de nuestras revistas. Y no todo es factor de impacto. Entonces, si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Ronda de preguntas. No hay. Más claro que el agua. Una pregunta. A mí me está llegando frecuentemente correos electrónicos donde me invitan a entrar a Mendeley. En forma individual, ¿qué significa para mí? O sea, ¿qué ventajas me daría que me pudiera suscribir a esta? Como individuo. Ajá. Bueno, Mendeley es una base de datos que te permite, es un software para manage citas y referencias, que puedes tú, cuando lees algo te interesa, puede ser el download, tienes el paper, tienes la referencia y luego lo puedes introducir a tu manuscrito como sería EndNote. Entonces la ventaja que tendría para ti es eso, ¿no? Es una de las muchas cosas que ahora Mendeley, hasta donde tengo entendido, toman esa información y dicen, bueno, esta persona está interesada en estos temas y ha accesado a estas revistas con esta frecuencia y eso, ¿no? Entonces están generando una métrica del impacto de la investigación. Si es mejor o no que otros sistemas de manejo de referencias, no sé, yo no lo he utilizado, pero porque en la universidad tenemos un arreglo con EndNote que nos permite hacerlo, ¿no? Pero quizás hay... ¿Perdón? ¿Qué ResearchGate? No sé si es igual que el ResearchGate, creo que no.
Pero creo que sí, creo que también es un sistema para manejo de referencias, pero realmente no lo he usado, el ResearchGate. Pero Mendeley sí lo que tiene es que está capturando información sobre el uso y download. Bueno, la diferencia con ResearchGate es que además ResearchGate puedes download los artículos al ResearchGate, pero lo haces público. Y ahí ya hay otros problemas porque en algunos casos hay problemas de copyright, cosas por el estilo, que no lo habría si todo el mundo hiciera publicaciones de Open Access. Entonces este es un llamado a Open Access, entonces ahí nos quitamos ese problema de ResearchGate, pero sí, es más, hasta un tema entendido con Mendeley es mucho más a nivel Toulouse, a nivel personal, y no es que todo el mundo puede ver lo que tú estás. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Yo quisiera preguntarle, por favor, algunas de sus recomendaciones para alguien que quisiera iniciar una nueva revista mexicana. En mi caso estoy pensando en una revista en el área de farmacia, y un poquito para alcanzar ese impacto lo más pronto posible y que fuera de la manera más ética posible también. ¿Qué nos recomendaría? Bueno, para mí es difícil dar ese porque realmente nunca he estado en esa situación, ¿no? Entonces no sé cómo sería empezar una revista nueva o empezar una revista en México que tiene un campo un poco más chico. Obviamente van a que seguir los pasos y ver para eventualmente tener un impacto hay que estar indexado en las bases de datos y hay que ver cuáles son los requisitos para tratar de ir llenándolos, y es de lo que hablé ayer de la calidad editorial y de ese tipo de cuestiones, el número ISSN, etcétera. Pero no sé si if you have comments about starting a journal because you've been there. La doctora estuvo en el inicio de BMC Plus, entonces tiene mucha más experiencia. I think the challenge when you start something new is to have some people who will contribute. And sometimes that's your editorial board or friends or supporters. If you can get the first few issues to have some impact, then that sort of seeds what comes next. And sometimes if you invite people to write commentary or reviews, that helps to say this is what the journal is interested in, and to have some high-profile people writing, even though they're not yet submitting new research. But, and I think you have to stay strong and not accept things below the level you want, but say this is where we are and hold on to that. Son dos preguntas. La primera es si en el Impact Factor te cuenta lo mismo una cita de una revista de alto impacto o una revista de menor impacto que el tuyo. Para el Impact Factor te cuenta igual, una cita es una cita. No siempre y cuando estén las dos en Web of Science. Si las dos revistas están en el Web of Science Database, va a contar igual si es o no. Esa es la diferencia entre el Eigenfactor, que sí va a tomar en cuenta. Pero para SciScore y para Impact Factor da lo mismo si te citan de Lancet o de New England a que si te citan de una revista con menor factor que el tuyo. Solo en el Eigen. El Eigenfactor, o como decía el otro, el del grupo de la Universidad de Granada, toman en cuenta las conexiones de la revista. Y la otra pregunta es, ¿qué estrategias utilizan para atraer mejores artículos a la revista? Pues eso es difícil, un poco lo que discutíamos ayer, pero un poco es, parte es tener gente que está dispuesta a mandar, o sea, y mucho es el labor de ir a hablar con ellos y tratar de convencerlos de lo bueno que es el publicar en la revista, de lo maravilloso que puede ser, el servicio a los autores que puede la revista proporcionar, de hacerlo rápido, claro, transparente, que haya respuesta de los editores puntual, que va haciendo que digan, no, pues es buena idea. Entre menos barreras haya para poder enviar un trabajo, va a ayudar también. Y en cierto modo, conforme vayan mejorando los trabajos, van mejorando los que van llegando, ¿no? Es un círculo virtual.
Bueno, esperamos, ¿no?, que se da cuenta la gente de que dice, bueno, este es buen trabajo, están publicando buenas cosas, y si va aumentando el impacto, va aumentando paulativamente, ¿no? Sí, creo que eso es básicamente el convencer a gente que te envíen un lado, y dos, dar muy buen servicio para que estén dispuestos a seguir haciéndolo. Nosotros a nuestros revisores les damos un mes de acceso gratuito a bases de datos y todo eso, pero ¿ustedes les dan algo a los autores? O sea, no, bueno, a los autores les damos las más encarecidas gracias por haber publicado. Por ejemplo, a sus top 10 de las citas, ustedes... Buscamos algunas cosas, por ejemplo, tenemos los BMJ Awards, que es una vez al año, que se da, pero no necesariamente son autores que publicamos nosotros, pero es gente que nosotros hemos identificado como grandes contribuciones o contribuciones importantes. A los revisores se les da una suscripción de 1 año a la revista para acceder a las cosas que no son del Open Access, como un reconocimiento, y también les damos a los que son de Norteamérica reconocimiento de créditos de educación médica continua de Cleveland Clinic, que necesitamos mantener, que yo tengo que mantener X número de créditos cada año para poder renovar mi licencia cada 2 años, ¿no? Entonces, eso es un valor para los revisores, no tanto para los autores, pero nuevamente tratamos de hacérselo lo más fácil posible. Y luego en la parte de postproducción, pues sí les damos la opción. Por ejemplo, últimamente hemos podido hacer los abstractos visuales, en el que tenemos una gráfica que sumariza, que resume, digamos, los hallazgos principales. Damos la oportunidad de abstractos orales que aparecen en la revista, donde ellos pueden producir un video. Ese tipo de cosas. Les damos press release para que puedan, nos avisamos cada semana, avisamos a la prensa que esto es lo importante que viene y por qué, porque a los autores también les gusta que lean sobre su trabajo o escuchen eso en el radio o la tele, ¿no? Pero a ver si tiene algún otro comentario. Solamente iba a agregar una cosita. Una manera de atraer a los autores es encontrar buenos revisores. Si tenemos buenos artículos, tenemos que encontrar a las personas que lo revisen y que digan, ay, bueno, esto contiene información que me interesa. Y de esta manera podemos hacer que el proceso sea rápido y de una manera eficiente. Un poco para aumentar la presencia americana, por ejemplo, en la revista, es eso, buscar revisores que están muy activos en el área. Un poco le estamos dando la señal, nos interesa este tipo de trabajo. Tennos en cuenta cuando mandes tu próximo trabajo. A ver, atrás, ¿tenía una pregunta? No. Bueno, pues podemos dar paso a la siguiente presentación. Entonces, la que sigue, la de pacientes. Ok. Por el programa, desafortunadamente les toca oír 2 pláticas mías a la vez. Entonces, ahora les voy a hablar un poco sobre una iniciativa que tenemos en la que el BMJ ha estado a la punta de lanza en las publicaciones médicas, que es el incluir a los pacientes en la publicación de trabajos. Como todos saben, vivimos en una época en la que ha habido grandes desarrollos en la medicina. Podemos personalizar el tratamiento ahora en base a cosas genéticas. Si tienes un tumor, vemos los marcadores y vemos cuál sería la quimioterapia ideal en tu situación, por ejemplo. Pero a pesar de que estamos entrando en la época de medicina personalizada, rara vez los investigadores toman en cuenta la perspectiva de los pacientes al estar planeando los estudios, ¿no? Generalmente las consideraciones principales son qué necesito para que me aprueben mi intervención, o cuál es una pregunta que a mí me parece interesante, más que ver qué es lo que es más relevante para los pacientes. Y hay quien ha dicho que esto lleva a un sistema médico costoso, derrochador, fragmentado, medio desalmado. Es que no pasó. Que es un poco esta idea, ¿no? El diseño nos dice vamos para allá porque el estudio está muy bien hecho, todo perfecto, muy adoquinado,
pero realmente lo que le importa a la gente es llegar allá, no allá, ¿no? Y eso es a lo que nos enfrentamos muchas veces ahora, a pesar de los avances que tenemos. Entonces, las cosas están cambiando, sin embargo, poco a poco los pacientes están tomando un lugar más importante en las estructuras de la atención de la salud. En muchos países, organismos que pagan la investigación y que organizan los sistemas de salud, e incluso muchos clínicos están reconociendo el valor de involucrar a los pacientes al tomar decisiones para poner prioridades de investigación, de práctica clínica, de políticas de salud. Y por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido, organizaciones como NICE o como PCORI incorporan a miembros del público en sus comités para establecer prioridades y tomar decisiones. Hasta hace poco, las revistas hemos hecho muy poco en este sentido, y en el 2013 el BMJ se comprometió a establecer un panel internacional de pacientes para producir una estrategia que realmente avanzara esta revolución de los pacientes en la atención médica. Y esta es una de las portadas de la revista que más me gusta, ¿no? Que dice ahí: dejen que comience la revolución de los pacientes. Y esta es nuestro llamado. Ahí hubo una declaración conjunta entre los editores y el panel internacional que dijo que consideramos que asociarse con pacientes y sus familias y las gentes que cuidan de ellos, grupos que abogan por pacientes y el público en general, es un imperativo ético esencial para mejorar la calidad, la seguridad, el costo, efectividad y la sostenibilidad de la atención de la salud. Entonces, en cierto modo, la revista dijo: vamos a hacer un compromiso a realmente hacer que los pacientes sean una parte integral de lo que hacemos. Y ahora estamos aprendiendo de estas iniciativas. Justo ayer creo que en el website salió una nueva editorial que estaba un poco resumiendo dónde estábamos hasta esto, pero creamos un partnership o una asociación, digamos, entre pacientes y el público para ayudar a la revista. Hemos enfrentado algunos retos para identificar a revisores que sean pacientes, enseñándoles las sutilezas de la investigación, explicando el valor de nuestra iniciativa a los autores, incluso logrando integrar a todos en la toma de decisiones, pero este esfuerzo realmente vale la pena. Creo que como resultado, y como les voy a mostrar ahora, las intervenciones que hemos tomado nos han llevado a tener una mejor revista. Y aunque sé que no todo es factible para todas las revistas, este grado de involucramiento, porque no hay los recursos o hay que lograr un cambio grande de cultura entre tanto los investigadores, los médicos y los pacientes, creo que algunas de las cosas podrían ser valiosas para los aquí presentes y bueno, esperemos que más adelante para todos. Entonces, voy a describir cuáles son los pasos que hemos tomado. Uno es que pedimos a los autores, bueno, hecho lo de nuestro partnerships que les digo, que dice: el partnership empezó en 2014, introdujo cambios internos al proceso editorial innovadores que querían hacer que la participación de los pacientes sea integral a la manera que la revista trabaja y piensa. Lo hicimos porque vemos que asociarnos con los pacientes, sus cuidadores, etcétera, es lo que les dije, no va a llevar a un mejor sistema de salud. Entonces, lo primero que hemos hecho es pedimos a los autores de trabajos de investigación que expliquen cómo involucraron a los pacientes en el diseño, la conducción y la evaluación de su investigación. Y de hecho, les preguntamos específicamente, y tienen que mencionar esto en el manuscrito, si involucraron a pacientes, usuarios del servicio, cuidadores o al público en el diseño del estudio, si las prioridades de los pacientes y sus experiencias informaron el desarrollo o selección de qué medidas de desenlace utilizaron en su estudio, si los involucraron para elaborar los planes para reclutar pacientes y hacer el estudio, si planean comunicar los resultados del mismo, si reconocen a los participantes en la publicación y si reportan un ensayo terapéutico, evaluaron cómo iba la intervención a afectar la vida de los pacientes, porque muchas veces recibimos estudios que evalúan una intervención, pero es tan invasiva y que requiere tanto tiempo del paciente que realmente en la práctica nunca se va a poder llevar a cabo. Entonces, acá podemos ver un ejemplo. En el que este artículo que publicamos en la parte de métodos, el segundo párrafo, dice:
para identificar los temas de investigación más relevantes y los desenlaces más importantes, trabajamos con nuestros co-investigadores pacientes y obtuvimos conocimiento, y lo que fuimos encontrando lo fuimos revisando con nuestros coautores pacientes. Entonces, este es un ejemplo de lo que pedimos que incluyan los autores en su artículo. Otra cosa que hemos hecho y que un poco mencionamos ayer fue invitar a los pacientes a participar en el proceso de evaluación por pares, y les damos unas guías muy puntuales de cómo funciona el proceso y qué es lo que esperamos de ellos. Queremos que le damos la bienvenida a todos los pacientes y sus cuidadores. No tenemos condiciones para convertirse en un revisor para nosotros, y nos interesa su experiencia de vivir con la enfermedad, las intervenciones médicas, los tratamientos, y también que nos digan cómo afecta cualquier efecto de abogacía que hagan en pro de los pacientes. En esto. No les pedimos que hagan una revisión técnica, no les pedimos que nos digan si utilizaron el método de regresión logística adecuada, eso no nos importa, lo que nos importa es su experiencia de la enfermedad, y cuando tomamos decisiones, tomamos en cuenta lo que nos dicen los pacientes. Ahora, como lo hacemos con todos los revisores, les pedimos que nos hagan una declaración de conflictos de interés, y esto incluye incluso si trabajan para una organización de pacientes, si esta organización recibe fondos de alguna industria o de algún otro organismo. Creamos un panel de pacientes y un grupo de editores pacientes dentro de la revista para ayudarnos a encontrar los revisores y para empezar a incorporarlos, y tenemos generalmente invitaciones a pacientes para que se añadan, vayan añadiendo a la base de datos para que esto crezca de manera orgánica. Tenemos más de 700 revisores pacientes que están especializados en muchas áreas, tanto de su enfermedad en particular como en la experiencia de ser pacientes. Una de las dificultades que tenemos es que no hay una expectativa profesional o personal para un paciente para ser revisor. Entonces, por ejemplo, yo como académico, pues hay cierta expectativa no escrita de que yo voy a revisar las cosas que me invitan a revisar, a la vez que gente está revisando el trabajo que yo hice, ¿no? Es como que parte de la cofradía. Con los pacientes no hay esto, entonces realmente apreciamos mucho que están dispuestos a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para lograrlo. Creo que sin micrófono está mejor, ¿no? Y bueno, a ellos también les preguntamos específicamente, como les digo, ¿esto es de interés para usted? Y esto va en la carta que va a ellos, ¿no? ¿Hay algún aspecto importante que no están considerando? ¿Considera que funcionaría en la práctica esta intervención? ¿Lo que están viendo como desenlace es algo relevante para usted? ¿Y tiene algún comentario sobre alguna sugerencia sobre un cambio que podría ser importante? Como mostramos ayer, en el proceso de revisión por pares, tenemos la opinión de los revisores académicos y de los pacientes, y lo vamos a utilizar cuando discutimos en el comité de manuscritos qué hacemos con el artículo. Ahora, reconocemos que no podemos pedirle a un autor ahorita decirle no involucró al paciente cuando empezó su estudio hace 10 años, porque no era la norma. Simplemente pedimos que nos digan si lo hicieron o no lo hicieron, y si lo hicieron, pues qué bueno, así los podemos reconocer por haberlo hecho. Los comentarios de los pacientes se publican también, como les mencionamos ayer, publicamos todos el proceso de revisión por pares, las decisiones, los comentarios y la respuesta de los autores, incluyendo los comentarios de un paciente. Entonces aquí, si ven, tiene todos los comentarios que hizo al estudio esta persona, título, retirado y soy revisor paciente. Y esto va con los autores. Generalmente lo que el autor va a hacer, pues nos va a comentar si eso fue útil o no, y en muchas ocasiones les lleva a añadir algo al artículo que lo hace más relevante para permitir la discusión entre médicos y pacientes. También debo de admitir que algunas veces la mejor evaluación que hemos recibido es la del paciente. O sea que cuando estamos discutiendo decimos la mejor revisión, porque realmente me pone el estudio en perspectiva, es la que escribió un paciente y no un
revisor experto. Y acá, hace poco se publicó este estudio en BMJ Open en el que mostraron la perspectiva de los pacientes que habían hecho revisión para nosotros, en las que se les preguntó cómo fue su respuesta, ¿no? Entonces acá se invitaron a 227 pacientes que han hecho revisiones para nosotros y a 217 de aquellos que aún no habían hecho revisión, aunque sí se habían inscrito como revisores. La respuesta fue entre 70% para los que ya habían hecho una revisión y 30% para los que no. La mayoría de los revisores vivían en el Reino Unido, pero lo había en Australia, en Estados Unidos, en Europa. Los revisores dicen que están motivados por la oportunidad de incluir la voz del paciente en el proceso, influir la calidad de la literatura biomédica y asegurarse que cumple los requisitos de los pacientes. De los 157 que habían revisado, el 81% dicen que le recomendarían esto a otro paciente y 92% pensaron que más revistas deberían adoptar la revisión por pacientes. 7% tenían problemas de que se iba a reflejar su identidad, sobre todo porque en cierto modo estaban reconociendo que tenían alguna enfermedad y pidieron, les gustaría un poco más de información o de enseñanza sobre cómo hacer una buena revisión. También tenemos blogs donde en nuestro sitio web donde los pacientes han descrito sus experiencias y quería simplemente leerles algunas citas que hemos encontrado tanto en focus groups o como en publicaciones relacionadas. Entonces, por ejemplo, un paciente decía, lleva tiempo sentirse cómodo comentando sobre el trabajo de los académicos. Al principio pensaba, ¿quién soy yo para cuestionarlos? Pero después de la primera vez me di cuenta que mi perspectiva y experiencia como paciente pueden informar su investigación. Otro dijo, no me gusta compartir información sobre mi salud, identificándome como paciente revisor me expone, pero he decidido que los beneficios de ser un revisor son más que los riesgos de exponerme, pero fue algo que tomé en cuenta al tomar la decisión. Otra revisora dijo, al principio me preocupaba mi falta de conocimiento de los métodos estadísticos, haría que mis comentarios sonaran simplistas o menores. Pero cuando leí los comentarios de los revisores expertos me di cuenta que compartían algunas de mis opiniones y esto me dio confianza para escribir lo que consideraba importante. Me di cuenta de que mi punto de vista era válido e importante. Y finalmente aprendí mucho sobre el proceso de investigación y por qué importa la metodología del estudio. Aprender a revisar artículos me ayudó a saber distinguir la ciencia de la mercadotecnia en los encabezados de las revistas y en el Internet. Que si logramos eso, yo creo que ya es un logro importante. Bueno, entonces el tercer punto que hemos hecho es exhortar a los autores a escribir artículos con pacientes. Ahora los invitamos a que los inviten a ser coautores, siempre y cuando reúnan los requisitos del ICMJE, o sea, no nada más por de nombre, entonces debe ser alguien que estuvo involucrado en generar la idea, en escribir el manuscrito, en aprobarlo. Pero esto se aplica sobre todo a grupos que están haciendo trabajos sobre educación o sobre análisis, no tanto investigación original. Acá está un ejemplo que me gusta mucho en el que para involucrar a la comunidad lo que hicieron los autores hicieron una conferencia por Twitter invitando comentarios de pacientes y nos pusieron los comentarios que decían los pacientes, que eran comentarios sobre cómo se les estaba dando la insulina y qué tan práctico era o no. Y creo que esto a una persona que está leyendo un artículo sobre el tratamiento de la diabetes y puede leer la perspectiva del paciente de qué es importante y qué no es importante, va a tener un importante efecto en su práctica clínica. Y aquí nuevamente dice cómo involucramos a los pacientes en la creación de este artículo. Obtuvimos perspectivas de cetoacidosis diabética a través de un live tweet chat el 15 de julio, dicen cómo le avisaron a la comunidad que iba a pasar, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue una manera relativamente sencilla de involucrar a muchos pacientes. Y mencionamos cómo es que estuvieron involucrados los pacientes. El siguiente punto que ha hecho la revista es incluir a pacientes en todos los comités que toman decisiones en cuanto a manuscritos en la revista y en también los que determinan la estrategia de la revista.
El quinto punto fue publicar artículos que apoyan la toma de decisiones compartida, shared decision making, y la atención centrada en el paciente. Y debo mencionar, porque quizás algunos aquí conocen hablar de Víctor Montori, que es un médico peruano que ha estado muy encabezando todo este movimiento, que trabaja muy cerca con nosotros, ¿no? Entonces es una iniciativa con ciertas bases latinoamericanas. Él está muy comprometido con la medicina en Perú. En sexto lugar, invitamos contribuciones que promuevan la participación de pacientes en la atención médica. Hacemos campaña para que los pacientes puedan participar como iguales en todos los aspectos de atención de la salud, y esta portada en particular se refiere a que si debían grabarse o no los encuentros con los médicos, y apoyamos medidas que promuevan la copropiedad de los pacientes de su expediente médico, con la idea de que pues, realmente es información mía sobre mí, por qué no tengo yo acceso y por qué no puedo yo manejar lo que hay en esos datos, ¿no? Y esto pues, es algo que está pasando en todos los aspectos de la vida, no solo en la medicina. Acá hay, por ejemplo, una experiencia relacionada a esto. Es un manuscrito que publicamos que habla sobre la experiencia de cuando doctores y pacientes comparten notas clínicas a través del expediente electrónico, y nuevamente tiene una parte importante con la perspectiva, con citas directas de pacientes, de cómo es que ellos que experimentaron ese proceso y lo que sacaron de ello. Y lo otro, como les digo, es tratamos de ser inclusivos. Tenemos un editor que es paciente, que trae la perspectiva y entra a las deliberaciones cuando tomamos decisiones, y tenemos pacientes y representantes de organizaciones de pacientes dentro de nuestro comité editorial. Entonces, cuando nos reunimos cada año, cada 2 años, tienen la misma voz y el mismo número de votos que otros representantes y que otros médicos. Publicamos también un artículo que es ¿qué está pensando su paciente? Y por ejemplo, el primer número escogí la reconstrucción después de cáncer de mama, pero no solo para verme bien. Entonces un poco está explicando este paciente en qué se basó su toma de decisiones, y tenemos incluso, por ejemplo, que creo que es importante, una mujer que estaba hablando de los retos de ser un paciente con cáncer en un país en desarrollo, como era la India en ese momento, ¿no? Entonces, nuevamente le estamos tratando de dar la voz al paciente, no solo en las páginas de investigación de educación, sino también en los comentarios, en los blogs y cosas por el estilo. Ahora, van a decir, nosotros reconocemos que como revista podemos impactar al proceso de investigación al final del proceso, ¿no? Ya se hizo toda la investigación, pero lo que esperamos es que con toda esta serie de políticas estamos contribuyendo a otros esfuerzos que están ahora en curso para tratar de hacer que haya más pacientes que se involucren en la investigación médica desde el principio inicial, ¿no? Como les mencionaba, hay organizaciones en Estados Unidos y en el Reino Unido y otros países que ahora requieren que estén involucrados los pacientes antes de poder dar financiamiento para la investigación. Nosotros queremos contribuir y estamos contentos de que hay BMJ Open, la revista médica canadiense, y hay una revista de BMC, Research Involvement and Engagement, que están enfocando cada vez más en estas cuestiones. Seguimos aprendiendo de todas estas iniciativas. Como les digo, hemos enfrentado retos, todavía estamos aprendiendo, queremos feedback de tanto de pacientes, otros editores, de otra gente de la audiencia, preguntas para que nos ayuden a aclarar nuestro pensamiento al respecto, pero creemos que es una cosa muy importante que va a hacer que la revista sea mejor, y también que va a ser, esperamos que va a tener un efecto positivo en la salud general. Muchas gracias.